Atadas a la espalda, cubiertos de quemaduras y torturados. María de los Ángeles Corvo, Héctor Daniel Brum, Graciela Estefanel, Mirta Yolanda Hernández y Floreal García eran su nombre. Tenían entre 26 y 34 años. Eran obreros y estudiantes. Militaban en el MLN Tupamaros. María de los Ángeles estaba embarazada. Florian y Mirta tenían un hijo de 3 años, Amaral, que también fue secuestrado con ellos. Julio Abreu, el séptimo secuestrado, fue liberado bajo la amenaza de muerte. En 2005, rompe el silencio y su testimonio es fundamental para esclarecer gran parte de lo aquí ocurrido. El 8 de noviembre de 1974 fueron apresados en Buenos Aires, siendo torturados en 3 centros clandestinos de detención y finalmente traídos ilegalmente al Uruguay en el vuelo 0. Estuvieron detenidos y fueron torturados en la casona de Punta Gorda, este centro clandestino que hace pocos días fue declarado sitio de la memoria. El Consejo de Seguridad Nacional fue quien ordenó los fusilamientos. Eran los albores del Plan Cóndor. Hoy nos encontramos aquí, desde el 2008, de forma ininterrumpida, para recordarlos, para mantener la memoria viva y exigir justicia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a la actividad como corresponde con el himno nacional.
El agradecimiento, les invitamos a tomar asiento nuevamente y vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Marcel Staff, integrante de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca. Hola, buen día para todos. ¿Dejó de acoplar? Bien. Staff es un poco complicado. Marcel, para la próxima queda más cortito. Bueno, me sumo al agradecimiento de que estén todos acá. Pido disculpas de antemano. Hoy no estamos aquí solo para recordar una fecha. Estamos aquí para recordar vidas, para recordar nombres, para recordar una herida que sigue abierta en la historia del Uruguay. En la madrugada del 20 de diciembre de 1974, en este camino, 5 personas fueron asesinadas. No murieron en combate, no cayeron en un enfrentamiento, fueron fusilados, ejecutados por un Estado que había decidido gobernar a través del miedo. Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles Corvo, Graciela Estefanel, Floreal García y Mirta Yolanda Hernández. 5 nombres, 5 historias, 6 vidas arrancadas. Secuestrados en Buenos Aires, cruzaron el Río de la Plata no por voluntad propia, sino arrastrados por la maquinaria del terror que unía a las dictaduras del Cono Sur. Ninguno tuvo juicio, ninguno tuvo defensa, ninguno tuvo una oportunidad. Sus cuerpos aparecieron acribillados, abandonados, como si no valieran nada, al costado de este camino. Pero no los dejaron ahí por descuido, los dejaron ahí para que los viéramos, para que el miedo se propagara, para que entendiéramos el mensaje, el silencio o la muerte. A veces intento dar dimensión desde el punto de vista humano de todo esto y cada vez me convenzo más de que los perpetradores tenían sus genes de humanidad completamente alterados, o bien una carencia absoluta de ellos. O dicho de otra forma, eran y son un montón de psicópatas. Personas nefastas que actuaron amparados por el poder de turno, que les dio la impunidad para cometer actos de una demencia brutal. Creo que tenemos que tener siempre presente esto. A la hora de pedir justicia, tenemos que ser humanos. A la hora de buscar la verdad, tenemos que ser humanos. A la hora de ser tolerantes, tenemos que ser humanos. Pero esa tolerancia no es a cualquier cosa. No es para dejar pasar hechos que deben juzgarse y cumplirse las penas dispuestas. No es para dejar libres a unos pobres viejitos que torturaron, violaron y ejecutaron a otros seres humanos en sus años mozos. La justicia tiene sus caminos y hay que recorrerlos por completo. Y si no gustan esos caminos, hay que generar nuevas sendas, pero siempre respetando la institucionalidad. Si no, dejamos de ser una sociedad. Pensando en lo humano, pienso en la tía Graciela, con sus 34 años. Pienso en todas las cosas que le gustaba hacer y no pudo hacer más. En todas las que nunca hizo y en todas las que nadie pudo hacer con ella desde el 20 de diciembre de 1974. Pienso en mi abuela Marta, que durante otros 33 años prendió una veladora todas las noches en recuerdo de su hija asesinada. Pensando en lo humano, miro con profundo agradecimiento, respeto y afecto a Federico López, a Julio Abreu, Mariana Mota, Valeria Rubino, escondida por allá atrás, Marcos Carámbula, Yamandu Orsi, Daniel Biglietti, Rubén Olivera, Roger Rodríguez y tantos otros que hicieron suya la reconstrucción de esta historia para no dejar que la memoria se extinga. Miro con enorme admiración y cariño la sabiduría de los veteranos en y de la Comisión de los Fusilados de Soca. Chela, José, Araceli, Ana, Elena, Marcelo, Mara y Charito, que están de esa unión. Veo con satisfacción y orgullo que la dirección y el sentido de la búsqueda de la verdad y la justicia de todos ellos y de todos nosotros continúa en gente joven que ven esto a la distancia de varios años, como Camila, Amanda y los que vendrán. Pocos pero bien montados, como cantaba Daniel, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.
Hace exactamente una semana, a la entrada del batallón 13, o 300 Carlos, o el infierno grande, María Celia Robaina dijo: para crear sociedades más humanizadas, para construir nuevas utopías, mucho tenemos para aprender de las personas que, habiendo sido víctimas, desarrollaron un gran abanico de acciones de resistencia. Allí encontramos una fuente de sabiduría que habla de la potencia y creatividad de las personas y los colectivos que son capaces de poner al servicio de la dignidad y la libertad. Recordar a los fusilados de Soca es mirar de frente lo que algunos humanos son capaces de hacer cuando el odio y el autoritarismo se hacen del poder. Es aceptar que el terrorismo de Estado no fue una abstracción, sino algo concreto, con nombres, con cuerpos, con sangre. Ellos no fueron subversivos ni enemigos, fueron personas que crecieron en un país distinto, personas que pensaron, que se organizaron, que soñaron, y por eso fueron castigadas con la pena máxima, la desaparición de su humanidad. Decir hoy que fueron fusilados no es una consigna, es un acto de verdad, y la verdad duele, pero también libera, porque sin verdad no hay memoria, y sin memoria no hay democracia posible. Hoy, al decir nunca más, no hablemos del pasado como algo lejano, hablemos del presente. Hablemos de la responsabilidad de no naturalizar la violencia, de no relativizar el horror, de no mirar para otro lado cuando los derechos humanos son puestos en juego. Eso pasa hoy en Gaza, cuando un ser sin humanidad es capaz de someter a otros de formas brutales, así como hace no tanto su propio pueblo fue desgarrado y sometido a los peores tormentos. Y pasa también cuando inteligencia artificial o estupidez natural mediante, algún imbécil hace alarde de que puede invadir el espacio de otro país y matar gente sin ser juzgada, ni juzgado él por su asesinato. Que todo esto, recuerdo y evocación de lo que pasó y de lo que hoy pasa, no sea solo tristeza, que sea compromiso, compromiso con la vida, compromiso con la justicia, compromiso con una democracia que se construye todos los días, cuidando al otro, respetando la diferencia, defendiendo la dignidad humana. Mientras digamos sus nombres, ellos no estarán ausentes. Mientras recordemos lo que pasó en Soca, el miedo no habrá ganado. Y mientras la memoria siga viva, podremos tener esperanza en la humanidad que queda. Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles, Graciela, Floreal y Mirta. Su recuerdo nos duele, pero que también nos siga guiando. Gracias. Viste que lloré poquito, ¿no? Gracias, Marcel, de verdad, gracias. Vamos a invitar a continuar a Daniel Pereira, presidente de la Junta Departamental, en representación del organismo legislativo departamental, y en su nombre saludamos a todos los ediles y las edilas presentes. Bueno, buenos días para todos y para todas. Saludar desde el Legislativo Departamental, agradecer la invitación siempre. Gracias, Gastón, por estar siempre al firme, gracias a la Comisión de Fusilados de Soca. Desde el Legislativo Departamental nosotros siempre vemos con unos buenos ojos el trabajo que viene haciendo la Intendencia, generando los puntos de historia reciente, que esos puntos a nosotros lo que hacen es seguir escribiendo esta historia, y a los que somos más jóvenes y no vivimos toda esta situación, no vivimos la historia que muchos de acá vivieron, hacen que día a día podamos escribir esa historia junto a ustedes y también poder replicarla a los que vienen más atrás, como decía recién el que me antecedió. Eso no solo genera saber de la historia, sino seguir trabajando por la democracia que nos dejaron y la cual estamos muy agradecidos. Sabemos que esa democracia que hoy tenemos costó muy caro y hasta hoy esas heridas duelen, pero tenemos mucha gente que sigue trabajando por esa democracia, por esa historia que se sigue construyendo, que se sigue luchando y que se sigue escribiendo día a día. Así que la Junta Departamental queremos agradecer, queremos decirle nunca más y nunca más terrorismo de Estado. Así que muchísimas gracias y gracias por la participación.
Gracias, Daniel. Vamos a invitar ahora a continuar a Carlos Garola, director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Muy bien. Gracias, Sebastián. Bueno, buenos días para todas y todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos quienes colaboran y han colaborado para que se haga posible este homenaje aquí. Por supuesto a la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, a Crisol, a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y también a todas las direcciones y a las áreas de la Intendencia que están comprometidas con los derechos humanos, especialmente a varias direcciones. Por ejemplo, como ustedes verán, el lugar se ha mejorado bastante para la ocasión, se mantiene gracias a la colaboración del equipo de espacios públicos. Ahí está con Eugenio Castro y con Marindelli. La verdad que estamos muy agradecidos. Además, recordemos que en Canelones tenemos 118 espacios conmemorativos, así que sí habrá que trabajar para mantenerlos más o menos de manera decente, por decirlo de alguna forma. También a la gente de alumbrado, bueno, a toda la gente de la web, a RPP, a comunicaciones, a cultura, a tránsito, a todos los que integran la web, que es una unidad que se encarga de coordinar todas estas acciones para que esto sea posible. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y a todos los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia también que siempre están al firme. Gracias. Saludamos a todas las autoridades nacionales, las departamentales y locales. Hay varios compañeros del equipo de la Intendencia, bueno, por supuesto el secretario general, Pedro Erigón, también anda por ahí Diego Núñez, el prosecretario general, también tenemos a otras áreas de la Intendencia, como el área de discapacidad, el compañero director anda por ahí, y hay varios, hay hasta un alcalde de Aguas Corrientes que anda por ahí también, así que bueno, saludarlos también a ellos, y por supuesto a todos los compañeros y compañeras militantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos, y bueno, vecinas y vecinos. Hoy estamos aquí para recordar, para nombrar lo que durante demasiado tiempo se quiso ocultar, y para reafirmar con convicción política que la memoria no es pasado. La memoria es una responsabilidad del presente y una condición imprescindible para el futuro democrático. En la madrugada del 20 de diciembre de 1974 fueron fusilados en este lugar Graciela Estefanel, Florial García, Mirta Hernández, Héctor Brum y María de los Ángeles Corvo, embarazada de 6 meses. Sus cuerpos aparecieron aquí, en este mismo sitio, donde hoy se levanta este memorial, aquí sobre la ruta 70, hoy denominada Camino de los Fusilados. Creo que es la primera ruta que lleva el nombre de un acontecimiento vinculado al terrorismo de Estado, así que sí será importante. La dictadura civil y militar intentó presentar estos asesinatos como un enfrentamiento. Hoy sabemos, y lo afirmamos con claridad política y ética, que fueron fusilados. Eran militantes políticos, eran parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, habían sido secuestrados el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, junto a Julio Abreu, y trasladados clandestinamente a Uruguay en el denominado vuelo 0 del Plan Cóndor. Fueron torturados en centros clandestinos de detención en Argentina y luego en Uruguay, en la casona de Punta Gorda, donde funcionaba un centro clandestino del Servicio de Información de Defensa. En la madrugada del 20 de diciembre los sacaron de allí y los ejecutaron en este lugar. En ese mismo operativo represivo también fue secuestrado Amaral García Hernández, de apenas 3 años de edad, hijo de Florial y Mirta. Amaral fue apropiado, se le robó su identidad, se le negó su historia. Este caso es prueba de una práctica criminal que luego se volvió sistemática, la apropiación de niños y niñas como parte del terrorismo de Estado. Julio Abreu fue liberado
en Neptunia, aquí en Canelones, bajo amenaza de muerte si denunciaba lo sucedido. 30 años después, su testimonio permitió reconstruir la verdad y dejar en evidencia la acción coordinada de las fuerzas represivas argentinas y uruguayas. Un antecedente directo del Plan Cóndor, del que este año se conmemoran 50 años. Nada de esto fue un exceso, nada de esto fue un error, ni nada de esto fue aislado. Fue terrorismo de Estado. Fue una política planificada de persecución, tortura y exterminio. Fue una alianza criminal entre dictaduras para eliminar el disenso político, incluso más allá de las fronteras nacionales. Estos hechos son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y comprometen responsabilidades militares, civiles y políticas. Por eso, cuando hablamos de memoria, no hablamos solo del pasado, hablamos de las obligaciones del Estado en el presente. Desde la Intendencia de Canelones, desde la Dirección de Derechos Humanos, asumimos esa responsabilidad como política pública permanente. Nuestro objetivo general es promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en todo el departamento. Lo hacemos articulando acciones transversales en todos los niveles de gobierno, integrando enfoques de igualdad, memoria, participación y no discriminación. Trabajamos para asegurar la inclusión y el acceso efectivo a derechos para todas las personas, fortaleciendo la participación social y la vinculación con las organizaciones civiles a través de estrategias de educación, sensibilización y comunicación accesible. Porque los derechos humanos no se declaman, se garantizan con políticas concretas. Y en Canelones hemos tomado una decisión clara. Canelones ha elegido tener memoria. No como un eslogan, no como una consigna viva, sino como un compromiso político y social sostenido en el tiempo y expresado en acciones concretas. Somos el primer gobierno departamental del país en contar con una dirección de derechos humanos dedicada exclusivamente a esta temática. Trabajamos de forma transversal con la Junta Departamental, con los municipios, con los colectivos sociales, entendiendo que la memoria no es propiedad de una institución, sino construcción colectiva. Hemos incorporado al nomenclátor de calles y espacios públicos los nombres de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, porque la memoria también habita en el territorio y en la vida cotidiana. Hoy contamos con más de 118 espacios conmemorativos georreferenciados en todo el departamento y desarrollamos circuitos de la memoria en Salinas, en Ciudad de la Costa y próximamente en Las Piedras. Colaboramos activamente en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, disponiendo maquinaria y personal para las excavaciones en el Batallón 14 de Toledo, donde fueron hallados los cuerpos de Julio Castro, Ricardo Blanco Valiente, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón. Cada hallazgo confirma una verdad que algunos aún pretenden negar. Impulsamos proyectos de memoria como el Museo a Cielo Abierto de los Vagones de Canelones, en cooperación internacional con el Museo Sitio de Memoria de la ESMA de Buenos Aires. Apoyamos investigaciones académicas y publicaciones sobre memoria reciente, porque la verdad también se construye con conocimiento y con rigor. Y trabajamos en el Sendero de la Memoria, en el Parque Roosevelt, donde se plantaron 197 árboles, un precioso proyecto que la verdad que invitamos a todas y todos a visitar, y porque la memoria también es vida y compromiso con el futuro. Estas acciones no son aisladas, no son gestos simbólicos.
Son políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Son parte de una estrategia de garantía de no repetición. Porque no olvidamos que Uruguay fue parte de la represión y de la mentira y de la injusticia. Y porque sabemos que aún hoy no toda la verdad es conocida y no toda la justicia ha sido realizada. A 51 años de los fusilamientos de Soca y a 50 años del Plan Cóndor, reafirmamos que no hay democracia sin memoria, no hay justicia sin verdad, y los derechos humanos no se negocian ni se relativizan. Desde Canelones, desde esta dirección, asumimos el compromiso político de seguir trabajando contra la impunidad, contra el negacionismo y contra cualquier intento de distorsionar la historia. Hoy rendimos homenaje a las y los fusilados de Soca, reivindicamos sus luchas, sus convicciones y su compromiso con el país. Porque quienes fueron fusilados aquí, por todas las víctimas del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor, y por las generaciones que vienen, memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, ahora y siempre. Vivan las y los fusilados de Soca. Gracias. Gracias, Carlos, o Carlitos, como lo conocemos nosotros. Vamos a invitar al presidente de la Asociación Crisol, Gastón Grisoni, a hacer uso de la palabra. ¿Queda bien ahí? Creo que sí. Buenos días a todas y a todos, autoridades presentes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Cuando construimos este memorial en el año 2008, lo hicimos, entre otros propósitos, para reclamar justicia. Hoy, a 17 años, hemos logrado que la justicia finalmente se pronunciara, se identificara a alguno de los principales involucrados y se condenara al mayor retirado Ricardo Arab, recientemente fallecido. La verdad de lo ocurrido, al menos una parte importante de ella, ya es de público conocimiento. El asesinato de Floreal García, Mirta Hernández, Héctor Brun, María de los Ángeles Corvo, que estaba embarazada, y de Graciela Estefanel, fue en su momento un crimen brutal y estremecedor. Lo sigue siendo, tan brutal como el hecho de que recién a los 49 años se haya logrado que existiera una sentencia condenatoria. Este crimen horrendo, ocurrido mientras en Argentina aún existía una democracia formal, es la demostración clara de que desde muchos años atrás, con la mano de Estados Unidos digitando todo, existía una estrecha coordinación represiva entre los gobiernos de la región, algunos de ellos dictaduras en todo sentido. Mucho antes de que se formalizara el Plan Cóndor, del cual se han cumplido 50 años. A comienzos del mes de noviembre de 1974, estos 5 uruguayos, junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían una vez instaurada la dictadura en Uruguay. Luego de permanecer en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay, torturados durante varios días en la casa de Punta Gorda y finalmente ametrallados, precisamente en este lugar. El testimonio de Julio Abreu ha sido de vital importancia para conocer parte de lo ocurrido. Debemos señalarlo y dejarlo muy en claro.
En este crimen colectivo, con la excepción de la doctora Mariana Mota, el Poder Judicial estuvo omiso durante décadas. Lo decimos sin pelos en la lengua. En especial, ha estado omiso el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia. El avance en el esclarecimiento de estos hechos se debió básicamente a los esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, de la fiscal Ana María Telechea, ya fallecida, y en los últimos años del gobierno de Canelones, que contribuyó muy positivamente para que la causa pudiera avanzar. El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones de los derechos humanos es un elemento decisivo, fundamental, incluso para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de derechos humanos y enfrentar todos los intentos por cambiar la memoria de lo ocurrido, el relato histórico interesado en relativizar la responsabilidad de quienes promovieron y llevaron a cabo el proceso del terrorismo de Estado. Más allá de las presiones que se realizan y llevan a cabo, el Poder Judicial tiene que seguir cumpliendo con sus cometidos institucionales. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe afirmar el concepto de que, desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos son crímenes de lesa humanidad, ofenden la conciencia de la humanidad, como la señaló la sentencia Diana Maidanik y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del año 2021. No fueron las acciones de grupos armados, ni las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales las que abrieron las puertas a los militares, las que fueron causantes de la dictadura y el terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de los grupos de poder dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde el año 1955. Como lo señala la Ley 18.596, el 13 de junio es una fecha histórica, marca un antes y un después en la vida de Uruguay. Ese día, Jorge Pacheco Areco impuso las medidas prontas de seguridad. Lo hizo para implementar a sangre y fuego las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional. Inició el camino de la represión y la debacle institucional. Y los militares salieron de los cuarteles para reprimir y militarizar a los trabajadores públicos y privados que se oponían a las medidas gubernamentales. Cuando se vuelve a poner sobre el tapete la doctrina Monroe, es bueno tener presente que la dictadura fue un proyecto global e integral de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur, impulsado desde Estados Unidos. Es la realidad de los hechos, es la verdad histórica. Compañeras y compañeros, en los últimos años, desde la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, con un gran trabajo de fiscales comprometidos con la justicia, que en forma constante son hostigados públicamente por los nostálgicos del proceso, se ha logrado el procesamiento de más de 100 de represores. Seguramente, este número se ampliará el lunes próximo, cuando se dé a conocer la sentencia por las torturas a las ciudadanas y ciudadanos de la colonia de San Javier en la década de los 80. Es un número importante y significativo. Es un logro
de la persistente movilización popular. Lo celebramos, seguiremos movilizándonos por la verdad acerca de nuestros detenidos desaparecidos, para encontrar sus restos, para que la democracia uruguaya sea de mejor calidad. También para que todos los represores sean juzgados, condenados y cumplan con sus castigos penales como lo regulan las normas vigentes. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Sus responsables no pueden ser indultados, amnistiados o recibir ningún beneficio que reduzca el castigo penal. Disfrutan de condiciones carcelarias privilegiadas y además, hasta el momento, no han brindado información relevante, no han colaborado con la justicia y siguen secuestrando la verdad. A 51 años de lo ocurrido, una vez más, rendimos homenaje a los fusilados de Soca. Reivindicamos su compromiso con la vida y el país. Rescatamos su legado y lo seguiremos haciendo, reclamando memoria, verdad y justicia. Como dice la murga, cabalgando en la faz de la brisa, con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos, nunca más, pero nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Vamos a invitar a culminar esta oratoria al secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoyen. Aprovechamos a saludar al prosecretario general, Diego Núñez, y en su nombre extender el saludo a los directores y directoras del gobierno canario que aquí se encuentran. ¿Cómo es esto, Seba, que soy un desastre yo para esto? Gracias. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, ha sido una jornada más que emocionante. Creo que podía perfectamente terminar la actividad recién, pero el protocolo indica que el gobierno departamental debe hacer uso de la palabra y está bien. Primero que nada, transmitir el saludo del intendente, obviamente, y el compromiso, el mismo que cuando se asumió en julio se planteó. Hasta el último centímetro del batallón lo vamos a remover. En cada sitio de memoria vamos a trabajar por su permanencia y su estado de conservación. En cada actividad que planteaba Carlitos Garola vamos a invertir recursos, tiempo y mucho corazón y pasión para que las cosas sigan sucediendo. Eso es un compromiso que obviamente tenemos que refundar todos los días y hoy queremos hacerlo con ustedes. Me cuesta mucho hacer uso de la palabra y ver los rostros que tengo enfrente. Me cuesta muchísimo y por eso discúlpenme si me voy por alguna licencia desde lo personal. Yo nací el 27 de marzo de 1985. Yo nací en democracia. Soy tupamaro y milito en el MLN desde que tengo 14 años. Y desde la organización les digo gracias. Muchas gracias por seguir recordando a los compañeros y las compañeras que son de todos y de todas. En ese sentido me tocó que las casualidades de la vida me encontrara en el Palacio Legislativo por allá por el 2020 y el 20 de mayo por la pandemia tuviésemos que hacer una actividad cerrada y que recordábamos en aquel momento que la actividad de la Marcha del Silencio, por más que no se pudo hacer específicamente el 18 de julio, como es habitual, se hizo en cada una de las casas, se hizo en cada uno de los centros de encuentro, de militancia social, de militancia política. Recordemos un poquito lo que pasó hace 5 años, estábamos todos confinados por esa pandemia y la actividad del 20 de mayo se realizó igual. Se realizó distinta, porque la memoria no tuvo pausa por pandemia, la memoria, la búsqueda de la verdad no tuvo tapabocas, no tuvo confinamiento, ni burbujas. La burbuja éramos todos y todas. Y seguimos militando. Y también transmitir, como persona joven, de 40 años, que lo que quede para adelante, lo que la vida me dé, voy a seguir peleando por lo que ustedes pelearon. Con las diferencias que tenemos en las organizaciones y en las personas, con nuestras contradicciones, aprendiendo de ustedes que el egoísmo histórico es un elemento que se debe evitar.
que se puede militar y luchar sin saber si uno va a ver los cambios, que se puede pelear para que las generaciones que vienen lo disfruten, que se pueden pelear por la enorme convicción de sentirse parte de una fuerza que viene de mucho antes y que cada siglo y cada década encuentra personas como ustedes que lo mantienen en alto. Y ser parte de eso, para mi generación, es un orgullo. Y para mi generación nos queda comprometernos, para que los que vienen atrás nuestro tengan el mismo sentimiento, la misma gana de encontrar verdad, de encontrar justicia. Porque la verdad la queremos toda. No más terrorismo de Estado. Habrá patria para todos. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a los representantes de la Intendencia de Canelones, de la Junta Departamental. Saludamos a Alejandra Casablanca, directora de Derechos Humanos para el pasado reciente, que también nos acompaña. Gracias, Ale, por estar aquí presente. Y, por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes, organizados o no organizados, pero que eligen tener memoria, eligen contar esas historias que a veces nos encontramos en los libros, en las librerías, pero que sí existen y ustedes son quienes las replican y las mantienen vivas. Yo, si les parece, voy a nombrar a estos chicos que nos los arrebataron aquí, pero que siguen estando presentes. Así que, si les parece, los voy a nombrar de uno. María de los Ángeles Corvo. Presente. Héctor Daniel Brum. Presente. Graciela Estefanel. Presente. Mirta Yolanda Hernández. Presente. Florial García. Presente. Este aplauso es para su memoria. Me comentaban al inicio, y no de menor importancia, que los familiares querían hacer una entrega de una ofrenda floral en el memorial. Yo, si les parece, voy a acompañar esa entrega, que por supuesto invitamos a todos a participar y a todas, con una nota que envía la asociación ¿Dónde están?, desde Francia. Así que mientras se acerca ese arreglo floral, se las leo. Dice: María de los Ángeles Corvo, Graciela Estefanel, Mirta Hernández, su esposo Florial García y Héctor Brum luchaban por un Uruguay más nuestro, más justo, por una patria para todos. Refugiados en Argentina, seguían luchando por los mismos ideales contra el terrorismo de Estado implementado por la dictadura del cono sur de América Latina, con la complicidad de los Estados Unidos, para aniquilar la juventud rebelde, los sindicatos, los partidos de izquierda. Dictaduras cívico-militares que violaban los derechos humanos, torturaban, violaban, asesinaban, practicaban la desaparición forzada, se apropiaban de niños en centros clandestinos de detención. Esos eran los métodos que utilizaban con la activa participación de las clases pudientes de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. En Argentina, donde habían confluido refugiados de todos estos países, funcionaban escuadrones de la muerte y grupos paramilitares. Este 20 de diciembre del 2025 se cumplen 51 años de tan horrendo crimen que, por su modo operativo, esbozaba lo que sería a partir de 1975 el siniestro Plan Cóndor de represión sin fronteras, en el cual las Fuerzas Armadas y el gobierno uruguayo participaron activamente. Hoy nos reunimos aquí en el memorial que lleva el nombre Fusilados de Soca, para recordarlos, homenajearlos y seguir cumpliendo con nuestro deber de memoria, exigiendo verdad y justicia. Que vivan nuestros entrañables fusilados de Soca. Nunca más terrorismo de Estado en Uruguay, en América Latina y en el mundo. Asociación ¿Dónde están?, de Francia.